Curso de Mariología. Caballeros de la Virgen. María en la voz de los papas. Salve María. Vamos a tratar ahora sobre el dogma de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Ha sido hasta ahora el último dogma mariano que han proclamado hasta ahora. No significa que ya no habrá más. Posiblemente habrá aún más verdades de fe por definir respecto a Nuestra Señora. Cuarto día. La Asunción. Este último dogma de su asunción a los cielos, como que cierra de una manera gloriosa, esplendorosa, el ciclo de Nuestra Señora aquí en esta tierra. Como que, por así decir, corona con gloria sus días de ella aquí en esta tierra. Asunción a los cielos es diferente a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Ahorita, un poco más adelante, vamos a explicar esta diferencia. ¿De dónde se basó el Sumo Pontífice para afirmar que Nuestra Señora subió a los cielos? Primero, dejamos claro que fue el Papa Pío XII. Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, proclamó con su autoridad pontificia, haciendo uso del dogma de la infalibilidad pontificia, proclamando ex cátedra que Nuestra Señora subió a los cielos en cuerpo y alma. Y de hecho, ya digamos, era creído por la mayor parte del pueblo fiel. Y desde tiempos antiquísimos, desde los primeros siglos, siglo III, siglo IV, ya se creía como común en los fieles y muchos padres de la Iglesia que Nuestra Señora estaba en el cielo en cuerpo y alma. Porque ya desde un inicio era un misterio que no se conoce el sepulcro de la Virgen. No se sabe dónde ella fue sepultada y sobre todo no hay ningún rastro, ni histórico, ni por tradición, que se sepa dónde está el cuerpo de la Virgen. Entonces ya es una tradición muy antigua que se creía en la asunción de ella a los cielos. Ya digamos con el correr de los siglos, pues esta idea se ha ido acentuando en la piedad de los fieles y han sido muchos los santos que han sido favorables a ella. Entonces hay un libro que está atribuido a San Agustín, digamos que no hay una certeza plena, total, que haya sido él, pero se atribuye a él, además porque de acuerdo al lenguaje todo indica que haya sido él. Él defiende mucho esto de la asunción de la Virgen a los cielos. Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, esto es en la Edad Media. Un poco antes de ellos, San Juan Damasceno, él insiste mucho también en esta verdad de fe de la asunción de la Virgen a los cielos. Y si vamos a ver, por ejemplo, algunas catedrales medievales, en sus pórticos, ya sea en su pórtico principal o en pórticos de puertas laterales, ya está grabado en piedra, por ejemplo, esto de la Asunción de la Virgen. Los apóstoles rodeándola, asistiendo a su muerte, digamos, por así decir, o su dormición, que ya vamos a tratar de eso también un poco, y asistiendo a ella, a ese momento en que ella se eleva a los cielos. Pinturas medievales también, por ejemplo, Fray Angelico, este beato dominico que tanto y tanto pintó sobre el cielo, sobre los ángeles, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, famosísimo él pintaba sobre todo, la mayor parte de sus pinturas son frescos, son pinturas en la pared, de los monasterios donde él vivía, en diferentes lugares, y él iba pintando. Y él pinta también esta Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Y muchos otros pintores medievales famosos, Giotto, por ejemplo, también él hace una pintura sobre la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Bueno, ¿en qué se fundamenta este dogma? Ya había sido definido siglos antes, como ya lo pudieron ver, estudiar, conocer en clases anteriores,
Nuestra Señora había sido concebida sin pecado original. Sabemos que la muerte es una consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios les había dado como que este privilegio de no padecer por una muerte en caso de que ellos fueran fieles a la prueba. Pero no porque la naturaleza humana fuera inmortal por sí misma, no, porque la materia por sí es perecedera, nos explica Santo Tomás de Aquino. Pero por un privilegio especial de la gracia de Dios y de ellos, Adán y Eva, ser fieles a la gracia de Dios, estarían exentos de la muerte si hubieran sido enteramente fieles y nunca hubieran pecado. Habiendo pecado, Dios como que retiró este privilegio y ahí viene entonces, se establece la muerte en el mundo. Viene ya la muerte para el género humano. Y todos nuestros antepasados han pasado por ella, nosotros pasaremos por ella, los que vendrán pasarán por ella. El propio nuestro Señor Jesucristo murió. Quiso Él voluntariamente morir para con eso como que pagar el precio de nuestro rescate, su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Siendo entonces Nuestra Señora concebida sin pecado original, que nunca tuvo ninguna culpa, ¿por qué entonces ella va a tener que morir y, consecuencia de la muerte, que su cuerpo se corrompa, que su cuerpo se deshaga, se pudra? Es una palabra fuerte, pero es la realidad, que su cuerpo se pudra. Pues no tiene sentido esto, porque su cuerpo nunca estuvo sujeto a la corrupción, nunca estuvo sujeto al pecado. Tanto más que ella fue inmaculada no solamente en su concepción, sino a lo largo de toda su vida. Nunca tuvo la más mínima mancha, nunca tuvo la más mínima imperfección, nunca tuvo la más mínima impureza. Por lo tanto, su cuerpo no fue entregado a la corrupción. Ahora, viene la pregunta, ¿pero entonces ella murió o no murió? Bueno, hasta ahora no ha habido una definición clara, definitiva sobre este tema. Muchas son las hipótesis de quienes son a favor de que ella murió, de quienes son en contra de que ella murió. Sin embargo, la mayor parte de los teólogos son dados a creer y admitir que ella haya padecido la muerte. Y según revelaciones privadas, diferentes beatos, santos, que vieron místicamente hechos de la vida de Nuestra Señora, todo parece indicar que ella sí padeció la muerte. ¿Por qué? Siendo ella criatura de Dios, siendo ella la madre de Dios también, habiendo sido ella profundamente unida a la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo, a la redención. Recordemos que muchos santos la llaman a ella como corredentora, y este sería un bonito dogma que confiamos con la gracia de Dios en un futuro se pueda definir y proclamar que Nuestra Señora también es corredentora del género humano. Bueno, habiendo nuestro Señor querido padecer la muerte como para llevar hasta las últimas consecuencias esa obra de redención, de sacrificio por la salvación del género humano, y siendo Él Dios y hombre verdadero, superior a ella, es muy probable que ella también, por su propia voluntad, no haya querido tener una prerrogativa mayor que la de su Hijo. Si su Hijo padeció la muerte, ella ¿por qué no la iba a padecer también? Cuentan algunas revelaciones bonitas que nuestro Señor le pregunta a ella si ella quería padecer la muerte o no. Y ella, sin dudar, sin vacilar, acepta inmediatamente. Dice, tú padeciste, yo quiero padecer también. Yo quiero morir también. Pero entonces nuestro Señor decreta, está bien, entonces tú morirás, pero sin sufrimiento, sin dolor. ¿Por qué? Ya sabemos, es concebida sin pecado original. Esos efectos del pecado original no se producían en ella, pero también por un premio especial que nuestro Señor le quería dar por su fidelidad, por su amor firme, ardoroso, sacrificado, llevado hasta las últimas consecuencias. Nuestro Señor la quiso privar de ese dolor
en la hora de la muerte. Algunas de estas cosas, por ejemplo, están escritas en el libro de Monsieur Ronclaz, nuestro fundador. Ese libro tan bonito sobre la Virgen María fue la última publicación hecha por él, antes de él entregar su alma a Dios. María Santísima, el paraíso de Dios. Y en el segundo tomo, él, digamos, narra, recopila los dogmas y varias revelaciones privadas sobre la Virgen. Y bueno, él narra este hecho ahí en este libro. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Difícil imaginarlo. Todo en la vida de nuestro Señor, todo en la vida de Nuestra Señora tenía una marca muy grande de sublimidad, de santidad, de perfección. Vemos que el mundo contemporáneo ha querido apagar este aspecto sublime en la vida contemporánea. Ya nada o casi nada nos habla de belleza, de esplendor, de magnificencia. Todo es vulgar, todo es pragmático, todo es terrenal, todo es funcional. Ya como que los valores simbólicos se van perdiendo. Y no era así en la vida de nuestro Señor y no era así en la vida de Nuestra Señora. Dicen que ella estaba en un recogimiento muy, muy, muy profundo. Estaba muy seria y muy contemplativa en esos últimos días de su vida. Nuestro Señor se le aparecía constantemente y ya la iba preparando y le iba anunciando de que estaba llegando la hora de su partida de este mundo. Y Nuestra Señora estaba feliz, profundamente feliz. Y recordemos que ella iba creciendo también en amor a Dios constantemente, constantemente, constantemente. Y ella ansiaba por encontrarse ya de nuevo y definitivamente con su divino Hijo en el cielo. No solamente aquí en esta tierra, que ya se encontraban, pero ya quería estar con Él en el cielo. Y esto es otro de los fundamentos por los cuales fue proclamado el dogma. Lo que Dios había unido en esta tierra, ¿por qué lo va a separar en el cielo? Ella estuvo en toda su vida tan profundamente unida a nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser que estén separados en la eternidad. El cuerpo de ella aquí en la corrupción y nuestro Señor allá en la gloria en el cielo, en cuerpo y alma, no puede ser. Es como que una conclusión que se deriva de esa unión profundísima entre ellos. Y Nuestra Señora crecía, crecía, crecía en amor. ¿Cuáles habrán sido sus últimos pensamientos mientras estuvo en esta tierra? Sin duda, pensamientos muy, muy, muy altos, muy sublimes. Podríamos decir también muy teológicos, muy profundos. Creciendo en el conocimiento de Dios, en la comprensión de Dios, en los misterios de Dios, en el amor a Dios, deseosa de poder como que contemplar esos misterios de Dios también ya de una manera directa. Cuentan algunas revelaciones que Dios también le quiso dar esta alegría de ella antes de partir de esta tierra, como que ver los últimos tiempos en este mundo y cómo el papel de ella en esos últimos tiempos. Ella contempló los últimos santos de la historia, las almas llamadas y escogidas por Dios para implantar en esta tierra el reino de Dios. Y como ella dice en Fátima, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, como que ver el reino de ella en esta tierra. Y que nuestro Señor Jesucristo quiso que así como ella, antes de concebirlo a Él en su seno virginal, ella estaba en mucha meditación y como que ella concibió en su imaginación cómo sería el Mesías, así como que ella concibió quiénes serían esas almas tan llamadas, tan amadas por Dios, y fue una consolación para ella verlas, concebirlas, rezar por ellas, pedir por ellas y ver cómo ellas serían fieles. Qué hecho tan bonito. Pidamos aquí en este momento que Nuestra Señora nos dé la gracia, aunque no la merezcamos, estamos en los últimos tiempos o no, Dios lo sabe, pero que seamos de esas almas predilectas, muy amadas por ella, que fueron como que concebidas por ella y que la consuelan y la alegran, no solo en el último momento de su vida, sino a lo largo de su periodo de ella en el cielo y por toda la eternidad, que la consolamos o la consolemos, mejor dicho, con nuestra integridad, con nuestra santidad, con nuestra fidelidad, con nuestra confianza en ella. Entonces, de acuerdo a esto, y a estas como que conclusiones teológicas, el Papa, decide proclamar este dogma. Esto llevó mucho tiempo.
Recordemos que fue proclamado en 1950. Desde 1920 más o menos hasta 1944, más de 1000 pedidos le llegaron a él de parte de obispos de todo el mundo pidiendo que proclamara el dogma de la Asunción. Obviamente una comisión grande de teólogos y él mismo se dedicaron con profundidad a estudiar este tema. Si realmente fue o no fue, si es una verdad de fe o no, si Dios quiso que esto fuera así o no. Bueno, de acuerdo a esos fundamentos teológicos, con base también en algunos textos de la Escritura, el Papa va proclamando, va definiendo, van redactando cómo sería entonces la proclamación del dogma, una vez que ya habían llegado a la conclusión de que, de hecho, ella sí subió al cielo en cuerpo y alma, que su cuerpo no se corrompió. Una vez lista la bula, muchos fueron los que tuvieron conocimiento de ella. Muchos se opusieron, como siempre. Sabemos que enemistades pondré entre ti y la mujer. Entonces el demonio furioso, obviamente todo lo que hable de Nuestra Señora, todo lo que la glorifique, se pone furioso. Y no faltaron quienes manifestaron en esta tierra como que es en conformidad de Satanás con los dones, virtudes y glorias que Dios le dio a ella. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La verdad de Dios prevalece siempre. Dios nunca nos va a decir a un error. Dios nunca va a dejar de enseñarnos la verdad. Y en el momento en que un papa proclama un dogma, usando su infalibilidad pontificia, simplemente él va a corroborar, va a declarar con sus palabras una verdad de fe, que Dios conoce desde toda la eternidad, porque Dios no nos va a engañar. Va a definir una verdad y que debe ser creída por todos los fieles. Entonces, ya marcada la fecha, 1 de noviembre de 1950, se reúne una gran cantidad de cardenales, obispos de todo el mundo, patriarcas orientales, una cantidad enorme de fieles se reúne en la Plaza de San Pedro. Las religiosas, las monjas, ofrecieron al Santo Padre transcribir la bula, el documento pontificio, la bula donde iba a ser definido el dogma, donde él ya tenía todo escrito para la proclamación, escribirlo en letras bonitas, en un marco bellísimo, a mano, una cosa maravillosa para que pasara a la historia. Unos técnicos italianos ofrecieron también hacer un micrófono bellísimo, especial para ese momento solemne, para que todos en la Plaza de San Pedro lo escucharan. Fue transmitido también en su época a los pocos canales de televisión que había y fue transmitido también por la radio. ¿Cómo se llama? La bula de este dogma, Munificentissimus Deus, Dios munificentísimo. Y vamos a leer aquí el trecho de las palabras del Santo Padre Pío XII cuando proclama este dogma. Obviamente la bula es muy larga. Él va dando todos los fundamentos teológicos por los cuales él va a decretar esta verdad de fe, la va a proclamar. Escogemos aquí simplemente el trecho en el cual ya se define claramente este dogma de su asunción a los cielos. Dice, miren qué cosa tan bonita, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte. Nuestra Señora no tuvo pecado. Para aumentar la gloria de la misma augusta Madre, bonito esto, y para gozo y alegría de toda la Iglesia. Y aquí él ya utiliza su autoridad en cuanto vicario de Cristo. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, bonito porque él es sucesor de San Pedro, vicario de nuestro Señor Jesucristo, dice, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que en la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María,
terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Listo, está definido, es verdad de fe. Dicen que en ese momento la Plaza de San Pedro rebosó de aplausos, de alegría, de aclamaciones. Sonaron todas las campanas de las iglesias de Roma, todas las campanas repicando. Cantos de gloria, qué cosa bellísima. ¿Y cómo habrá sido de hecho esta entrada en el cielo? Lo que podamos imaginar es poca cosa. Sin duda Dios la quiso premiar. Cuando nuestro Señor entró al cielo, nunca ha habido una fiesta tan grande en el cielo, por así decir, como cuando entró Él. Después de esta, no puede haber otra más esplendorosa que la entrada de la Virgen en el cielo. Todos los ángeles aclamándola, recibiéndola, los santos que ya estaban allá, todos estos del Antiguo Testamento, anteriores a ella, su padre y su madre, San Joaquín, Santa Ana, cuando ella se encuentra con la propia Santísima Trinidad. ¡Qué alegría, qué gozo! Rápido, diferencia entre la ascensión y asunción, que hemos dicho esto. Bueno, la ascensión es que nuestro Señor podría subir al cielo en cualquier momento cuando Él quisiera. Él no necesitaba pasar por la muerte para subir al cielo. Él es Dios, Él siempre estuvo en la gloria, podría haber subido. Él quiso padecer aquí voluntariamente, pero Él podría subir al cielo en cuerpo y alma en cualquier momento. María Santísima no. A pesar de ser concebida sin pecado original, ella pues era hija de Adán, era hija de Eva, era humana como nosotros. Ella sí necesitaba antes como que entregar su alma a Dios, recuperar la gloria, que el alma vuelve, es un cuerpo glorioso, y ahí sí subir a los cielos. Entonces, vamos a pedir a María Santísima, ya que ella está en su cuerpo y alma en el cielo, con gloria, con mucha santidad y con mucho poder que Dios le dio, porque la mayoría de los santos también afirman que en este mismo momento ella fue coronada como reina y señora de todo lo creado. Bueno, que ella también eleve constantemente nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, toda la gloria del cielo. Que vivamos más en la tierra que en el cielo. Que nosotros con nuestros actos aquí en esta vida también como que traigamos esa gloria, esa santidad, esa virtud que hay en el cielo, la traigamos aquí en la tierra. Y que esta tierra sea realmente y efectivamente un reflejo de la gloria que ella está recibiendo en el cielo. Y que algún día por su bondad, por su misericordia, por su intercesión, podamos también nosotros estar en el cielo en cuerpo y alma junto a ella, glorificándola, glorificando a Dios por toda la eternidad. Concluimos con una bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Serie de formación. María en la voz de los papas. Dogmas marianos. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.